Buenas tardes, aquí estamos nuevamente abriendo la Biblia y hoy vamos a hacer honor al nombre de abrir toda la Biblia, el agregado que nos guía en la búsqueda de, primero, que leamos todos los libros de la Biblia, ¿sí? A eso vamos caminando y nos falta mucho. Tengo que hacer la cuenta de cuántos libros enteros ya leímos, ¿sí? Eso lo voy a hacer, pero además porque estamos también encontrando relaciones, como insistimos siempre. La Biblia la leemos como un todo, ¿sí? Tenemos épocas históricas muy diferentes y llegamos hasta casi el final del primer siglo. No tenemos más escrito después como la palabra de Dios, confirmada por el Espíritu Santo, que eso es lo que Dios quiso que quedara para los lectores hasta el fin. Eh, y estamos, y bueno, y vamos a seguir con esa idea de siempre estar tratando de relacionar, ¿sí? Hoy voy a trabajar con dos Biblias, porque si no me vuelvo loca para ir de un lado para el otro, y entonces tengo dos traducciones diferentes, porque lo que vamos a hacer es completar lo que empezamos ayer de un libro dedicado a la sabiduría, porque hubo un hombre, Salomón, a quien Dios levantó para ser el más sabio de su tiempo y para que él escribiera, ¿sí? Hoy estuve pensando, porque eso es lo que pasa con la palabra, que nos hace pensar, siendo cómo este hombre con toda su historia detrás, el hijo del gran rey de Israel, a quien Dios capacitó como para tener una sabiduría tal, como leímos ayer en Primera de Reyes, todo lo que hizo, lo que escribió, lo que supo, y eso nos quedó en un libro que se le ha dado por llamar Proverbios, ¿no? Porque así comienza, y las dos traducciones de Biblia que tengo dice los Proverbios de Salomón, las dos que son diferentes lo dicen de la misma manera. Ahora, Proverbios tiene un montón de sinónimos, ¿no? Porque Proverbios va la misma palabra para refranes, sentencias, dichos, enseñanzas, y tengo algunos por ahí. Ahora, ¿cuál es la idea que viene desde la antigüedad por estos proverbios? Son básicamente principios morales, son principios para la vida, son principios para la ética, ¿sí? De un hijo de Dios que necesita, y fíjense cuánto es, 31 capítulos de proverbios, que necesita tener enseñanzas dirigidas a un montón de aspectos de la vida, ¿sí? Y sería un interesante estudio también ponernos a recorrer las páginas de este libro como para encontrar todos los temas que trata. Y también hay mucho de advertencias. Cuidado con el que hace esto, el que hace el otro, porque siempre habla de la parte positiva de la enseñanza y también la parte negativa. Ahora, ¿a qué venía eso de mirar la Biblia como un todo, de relacionarla? A que hoy vamos a leer pasajes del libro de Proverbios y pasajes de un libro del Nuevo Testamento a quien se le reconoce que tiene mucho de esa sabiduría oriental de enseñanza. Ahora, pero no es por medio de proverbios, es de una manera diferente, ¿sí? Porque claro, eh, tiene géneros literarios diferentes, ¿sí? El libro de proverbios está dentro de lo mismo como Eclesiastés, tienen un tono de enseñanza desde un sabio, eh, y aparte con esa, como los proverbios, ¿no? Con esa forma tan especial de una enseñanza generalmente de uno o dos líneas, uno o dos versos. Eh, y lo otro, lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, nada parecido a eso. Nosotros lo que tenemos en el Nuevo Testamento especialmente es evangelios, ¿sí?
esas formas de la vida de Jesús, y cartas de todo tipo con varios autores. Entonces vamos a encontrar que hay una carta que es la que más se asimila a esta idea de los proverbios, principios de vida. Y después vamos a seguir otros días porque encontré que hay otras cosas que podemos hacer comparaciones. Bueno, este libro se llama el libro de Santiago, la carta de Santiago. Así que hoy va a ser sabiduría, proverbios y Santiago. ¿Tienen cosas en común los dos? Vamos a ver cuántas cosas en común hay. Y seguramente muchas más de las que yo encontré, porque Proverbios es inagotable. Uno lee y después sigue por otra página y encuentra que esa misma idea está trabajada nuevamente. No tanto en Santiago. La carta de Santiago tiene 5 capítulos nada más y trata especialmente, muy fuertemente, algunos de los principios morales que también encontramos en Proverbios. De manera que vamos a ir leyendo los dos, ¿sí? Lo que encontramos en Proverbios y algo similar que encontramos en la carta de Santiago. Recordemos que Santiago, la mayoría de los estudiosos y especialmente de los estudiosos de los primeros siglos del cristianismo reconocen como uno de los medio hermanos de Jesús, ¿sí? De manera que un valor grande el de Santiago que tomó, ahora me acuerdo que yo había seleccionado para mirar el comienzo, porque el comienzo de la carta de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no tuvo a menos decir yo soy el medio hermano, no. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. De manera que acá tenemos la clave de que Santiago escribió a los israelitas. Y los israelitas conocían el Antiguo Testamento y él lo que hizo mucho, y eso le da una nueva mirada a nuestra lectura, fue aplicar la sabiduría del Antiguo Testamento a las comunidades cristianas y eso me impresiona, dispersas por el mundo. Ya habían tenido que huir de la Palestina y ya estaban dispersos por tantos lados, sufriendo persecución, ¿sí? Pero ese es otro tema, porque lo que vamos a ver ahora es todo lo que tiene que ver con sabiduría. Bueno, vuelvo a leer el comienzo de Proverbios. Voy a leer Proverbios en Reina Valera, nuestra traducción tradicional. Y voy a leer Santiago en la nueva versión internacional, ¿sí? Proverbios empieza diciendo: para entender sabiduría y doctrina. No sé por qué, porque no puedo leerla en hebreo, pero la traducción que leímos ayer en Nueva Versión Internacional decía disciplina, ¿sí? Así que ahí no puedo explicarlo, tomemos las dos cosas, sabiduría y doctrina y disciplina. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Uy, cuando una palabra se repite, a mí me hace pensar, me parece que es importante que la tome en cuenta. Justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. La NBI dice a los inexpertos. Y está ahí, las dos palabras nos ayudan a completar el concepto. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Muy linda también, acá está en Reina Valera. Acá dice otra palabra, declaración, proverbio y declaración. Fíjense que dice, también va para los sabios esto, o sea, no es que hay quienes dicen ya lo sé todo. No, dice que estas palabras son para los inexpertos, para los simples, los jóvenes. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, ¿sí? Muy bien, entonces empezamos ya en Proverbios. ¿Y qué dice Santiago? Santiago habla de sabiduría. ¿Y cómo habla de sabiduría?
Y como uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento es este que voy a leer ahora, me voy a Santiago 1, del 5 al 9. Y ahí vamos a ver la primera diferencia, con proverbios, que son refranes, sentencias directas que terminan, generalmente terminan la idea ahí, a este maestro, porque esta es una carta pastoral. Este no es un sabio que transmite sabiduría, este es un pastor que le está hablando a iglesias cristianas que sufren. En el 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Me encanta esto. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Figura del lenguaje espectacular, ¿eh? Una comparación, el que duda como las olas del mar. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Era uno del 5 al 9 y leí, eh, bueno, ahí habla, después hay varios de los consejos del pastor Santiago que los encontramos por proverbios y los encontramos en la misma carta. Pero bueno, leo hasta el 9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Yo creo que acá está completando eso, ¿no? Proverbios decía que los sabios van a seguir añadiendo sabiduría y acá dice como que la premisa es que la sabiduría se la pedimos a Dios, ¿sí? El sabio del Antiguo Testamento creo que estaba muy claro en que la sabiduría se la había dado Dios a Salomón, pero él impartía sabiduría. Acá Santiago dice la sabiduría se le pide a Dios y tenemos que ser constantes y aunque seamos humildes, sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿Y cuál es la alta dignidad? Es que uno es hijo de Dios y que la sabiduría que tiene se la ha dado Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, yo no leí el último de Proverbios, no lo leí. Ahora, en Santiago, en el mismo capítulo 1, es como que cierra este tema de pedir sabiduría y dice, 1:16, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia, como los astros, ni se mueve como las sombras. ¡Wow! Tenía solo el 16, todo el 16 anotado y leí el 17 también, 16 y 17. Una maravilla. Es el comienzo, es el planteo de la Carta de Santiago. Yo creo que después de esto uno puede leerla así porque entendió y enganchó el tema de la sabiduría con la dependencia de Dios para recibirla y después para vivirla sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Bueno, sigo con Santiago, a ver, 1:19 al 24. Ah, claro. Acá nos dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Sí? De manera que yo tenía del 19 al 24. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo
y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. ¡Qué maravilloso es esto! Esto es maravilloso y esto después lo vamos a hacer. Lo había anotado para cerrar y ya lo leí ahora. Ahora, esto está en el primer capítulo de Santiago y esto es el apéndice a todo ese comienzo, es decir, la sabiduría es para todos los cristianos y tienen que pedírsela a Dios, ¿sí? Y acá está que conocer la palabra, tomarla, recibirla. Creo que hoy valoro más que todas las otras veces que leí la carta de Santiago. Bueno, ¿qué hay de esto en el libro de Proverbios? Me voy a Reina Valera con lo que anoté, ya ahora ni me acuerdo lo que había anotado, porque es tanta la riqueza que sale en Proverbios. Tengo Proverbios 1:10, cuando le habla, cuando le está hablando a ese hipotético hijo mío, que estaba pensando, no es Roboam, porque Roboam no funcionó como un hijo de Salomón sabio. Oye la instrucción de tu padre, estoy leyendo 10, voy a leer al 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y después sigue en el 19 que dice, tales, después de esta descripción de aquello cuando dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de las veredas, especialmente en los primeros capítulos, Salomón insiste mucho apartarse del mal y apartarse de los malos. Y en el 19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores, ¿sí? Y capítulo 2, del 1 al 5, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dicho en otras palabras, se acerca tanto a eso que leímos de Santiago 19 al 24, donde hablaba lo de buscar, tomar, aprender, pero con H en el medio, tomarlo para mí. Entonces en el 5 dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto ya lo leímos en el programa anterior. Sin embargo, lo estamos mirando ahora con el trasfondo de lo que Santiago enseña en el primer año de la iglesia cristiana, para que la palabra, y no pase como una onda del viento, para que la palabra tome y nos dé la verdadera sabiduría. ¡Qué maravilla! 2:12 al 16, de nuevo hay acá, le dice que la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan con las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. No es nada suave, dulce, esto le da, fuerte, fuerte, fuerte. Y después tengo, esto era hasta el 16, el 16 hay un tema que habla muchísimo, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Hasta la vida sexual de la persona está trabajada acá. 2 del 1 al 5 ya lo leí, y entonces habíamos comparado con lo que leímos recién en el capítulo 1 de Santiago, donde
habla de la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere, ¿eh? De manera que está la misma idea. Toda la enseñanza de Santiago es para que Dios muestre y el lector entienda la vida justa que Dios quiere. Y entonces leo el 25 para cerrar así esto que leemos en los primeros capítulos de Proverbios y eso que leí recién, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, y eso está incluyendo el libro de Proverbios, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Acá hay un componente del Nuevo Testamento, porque acá ha pasado Cristo y acá habla de libertad. Me parece que en Proverbios no está la idea esa que todos, pero no estoy segura, hay que volver a buscar y volver a leer, ¿eh? Pero esta idea de libertad es la idea que se proclama en el Nuevo Testamento, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, en el 3, capítulo 3 de Santiago está el gran tema, ese que aunque uno más o menos conozca Santiago se acuerda, el tema de la lengua. Dice, hermanos míos, dice Santiago, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como anden, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Y esa es la introducción a empezar a hablar de la lengua. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, 3:5 empieza, ¿eh? Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Figura del lenguaje extraordinaria. La lengua puede ser como una chispa en medio de un bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Había marcado 3 del 1 al claro, porque sigue. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mar irrefrenable, lleno de veneno mortal. Era durísimo Santiago como maestro, muy duro. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Y sí. No, en la fuente no, pero en la boca de uno sí. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Después de esto, ¿no? Después de esto es para decir, ¿cuánto tengo? Bueno, vamos a leer Proverbios porque dice tengo un montón de citas en Proverbios. A ver, Proverbios 12, 17 al 18. 12, 17 al 18 tenemos el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Lo bueno que tiene Proverbios es que es una de cal y una de arena. Primero dice lo malo de la lengua y después dice lo bueno, ¿sí? En cambio, el maestro Santiago le da fuerte, evidentemente para despertar, para que cada uno se dé cuenta cómo usa la lengua. 15, 1, 2 y 4 dice,
famoso versículo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Qué linda esa imagen, adornará la sabiduría. Más la boca de los necios hablará sandeces. Voy al 4. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. 1, 2 y 4. Bueno, y sigue. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Bueno, habla muchísimo proverbio. Miren, me voy al 26. En el 26-28 hay un versículo que me encanta y me gusta mucho cómo está en Reina Valera. La lengua falsa, los chismes, la mentira. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Una persona lastimada todavía y con la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y la boca lisonjera, todo lo contrario, ¿no? La que viene con halagos mentirosos. La lengua lisonjera hace resbalar, hace que se engañe. Muy bien, tengo más. Y entonces, ahora me encontré, porque esto era ida, vuelta, ir y venir, Proverbios es para tenerlo todo marcado. Y aún uno podría marcarlo por temas, por ejemplo, todos estos que hablan de la lengua, ¿no? Por ahí le puse la sabiduría del cristiano. Y voy a volver al capítulo 3, que lo leí ayer, y hoy lo miré con otros ojos, porque estamos mirándolo desde la sabiduría de Santiago. En 3, 34 y 35 leímos, ciertamente, él, y está hablando de la maldición de Dios, escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y entonces, ¿qué encontré con relación a esto? En el 4, capítulo 4 de Santiago, empieza otro capítulo también fuerte, pero vamos a encontrar una similitud ahí. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Piden, riñen y se hace la guerra. No tienen, pues no piden. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta cita está en el Salmo 33, pero yo les aseguro que Proverbios 3, 34, no me parece que no era en ese, era, ¿dónde era que estaba? Del 1 al 6, 34, 35, donde dice, claro, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. De manera que tenemos una línea de pensamiento entre un Salmo 33, un proverbio, y después lo repite Santiago. Enseñanza de todos lados de la Biblia. Santiago, como está dando una enseñanza tremenda acá, Santiago empieza con las guerras, con las riñas. Proverbios lo va dando en pequeñas cuotitas ahí, en pequeñas dosis, como para ir tomando lo bueno, lo malo y para irlo pensando. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero vamos a ver 5 o 7 de Santiago.
5:7. Ay, tengo que leer todavía Santiago 13, que lo dejé allá. No, Santiago, el final de Santiago. A ver, primero voy a leer 5:7. En 5:7 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. El tema de la paciencia, que también trata mucho. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra de su precioso fruto, a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Toda esta palabra es una pintura de sabiduría, ¿sí? La sabiduría que tiene que ver con la paciencia, y acá está hablando de la venida del Señor. También Santiago parece proverbios en cuanto a cómo cambian los temas y va y viene. Es una enseñanza tremenda. Y no se lo está mandando a una sola iglesia como Pablo, que puede ser que él conociera los problemas. Está mandando a las tribus dispersas, a todos los israelitas que en el primer siglo seguramente estaban teniendo muchos problemas en su iglesia, de relación, de sus vidas, ¿sí? Bueno, y tenía más con el capítulo 5 y vamos a tener que dejarlo para seguir. Porque tengo más cosas con respecto a Santiago y la sabiduría. Entonces vamos a unir lo que nos faltó hoy, lo vamos a unir con algo más de Santiago dentro del Nuevo Testamento. De manera que seguiremos mañana con el tema de la sabiduría. Que Dios los bendiga.